Bien, vamos a hacer a continuación un ejercicio de equilibrio químico, concretamente el equilibrio de producción de amoníaco. El enunciado dice lo siguiente: en un recipiente de 2 litros se introducen 28 gramos de nitrógeno y 3,23 gramos de hidrógeno. Se cierra y se calienta a 350 grados centígrados. Una vez alcanzado el equilibrio se determina que hay 5,11 gramos de amoníaco en el recipiente. Calcula, primero nos piden que calculemos A, la K sub C, y después que determinemos cómo varía la producción de amoníaco al modificar el volumen y la temperatura, o qué debemos hacer en el volumen y la temperatura para que la producción de amoníaco aumente. Bueno, vamos al primer apartado. Lo primero que vamos a hacer es plantear el equilibrio de la reacción. Tendremos que el nitrógeno gaseoso reacciona con el hidrógeno gaseoso para dar en equilibrio amoníaco. Debemos ajustar la reacción, la vamos a ajustar para un mol de amoníaco, por lo que pondremos aquí 1 medio y aquí pondremos 3 medios. Bien, una vez que hemos planteado el equilibrio, debemos ver las 3 situaciones principales: la situación inicial, la situación, la cantidad de reactivos o de sustancias que reaccionan, y la situación de equilibrio. Así tendremos I, R y E. Vamos a poner las cantidades en número de moles y para ello debemos hacer una serie de factores de conversión. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tenemos 28 gramos de amoníaco. Eso lo vamos a tener que, 28 gramos de nitrógeno. Esto lo tenemos que pasar a moles. Diremos que 28 gramos de N2, sabiendo que, puesto que el nitrógeno tiene un peso molecular de 14, diremos que 28 gramos de N2 son 1 mol. Es decir, que inicialmente en el recipiente tenemos 1 mol de N2. Vamos a ver el hidrógeno. Nos dicen que tenemos 3,23 gramos de H2, sabiendo que 2 gramos de H2 son 1 mol de H2. Esto nos da un valor de 1,615 moles de H2. Y no tenemos nada inicialmente de amoníaco, pero en el equilibrio sí que tenemos una cierta cantidad de amoníaco que ya se ha producido. Tenemos 5,11 gramos de amoníaco que también debemos pasar a moles. Diremos 5,11 gramos de NH3, sabiendo que 17 gramos de NH3 son 1 mol. Y esto nos da un valor de 0,3 moles de NH3. Bien, este valor de amoníaco está en el equilibrio, 0,3 moles. Quiere decir que esos 0,3 moles de amoníaco son los que se han producido o reaccionado, con lo cual también los podemos poner aquí. Ahora lo que debemos ver es si han reaccionado o se han producido 0,3 moles de amoníaco, ¿cuántos han reaccionado de nitrógeno y de hidrógeno? Bien, vemos que por cada mol de amoníaco necesitamos medio mol de nitrógeno. Es decir, que para 0,3 moles de amoníaco necesitaremos la mitad de nitrógeno, 0,15 moles. Esta es la cantidad que reacciona, 0,15 moles. Mientras que para el caso del hidrógeno, por cada mol de amoníaco necesitamos 1,5 moles de hidrógeno. Por tanto, multiplicaremos el 0,3 por 1,5 y veremos que de hidrógeno necesitamos 0,45. Una vez que hemos determinado las cantidades que reaccionan de los dos reactivos, podemos ver qué queda en el equilibrio. Si inicialmente teníamos 1 mol de nitrógeno y reacciona 0,15, en el equilibrio tendremos 0,85 moles. Mientras que en el caso del hidrógeno, esto lo podemos redondear a 1,62 y aquí tendríamos que restar esta cantidad y nos queda 1
0,17 moles. Bien, ahora ya tenemos los moles en el equilibrio. Podemos plantear la ecuación de K sub C, que es en función de las concentraciones, y quedará del siguiente modo: K sub C igual a concentración de NH3 partido concentración de N2 elevado a 1/2 por concentración de H2 elevado a 3/2, siempre elevado a su coeficiente estequiométrico. Y puesto que lo que tenemos aquí son cantidades de moles, pero nos están indicando que el recipiente tiene 2 litros, determinar la concentración de las especies es muy fácil. Simplemente es dividir el número de moles por el volumen, por los litros, y así tendremos concentraciones molares, moles partido litro. De esta forma simplemente pondremos aquí que la concentración de amoníaco es, en el equilibrio, 0,3 moles dividido 2. Esto sería la concentración de amoníaco en el equilibrio, en forma molar. En el caso del nitrógeno serían 0,85 dividido 2 elevado a 1/2 por concentración de hidrógeno en el equilibrio, 1,17 moles dividido 2 elevado a 3/2. Y así ya podemos sacar el valor de K sub C, que nos da 0,52. Y lo dejaremos de forma dimensional por convenio. Bien, ya hemos determinado entonces el valor de K sub C, y ahora vamos a ver el apartado B. Vamos a determinar cómo varía o cómo debemos variar el volumen y la temperatura para producir más amoníaco, por el principio de Le Chatelier. Bueno, apartado B. Vamos a ver el caso del volumen. Un aumento de volumen del volumen del recipiente hace que las moléculas impacten menos contra las paredes porque tienen más espacio. Si impactan menos contra las paredes, implica que la presión disminuye. Por tanto, un aumento de volumen del recipiente provoca una disminución de la presión. Y la disminución de la presión favorece el sentido en el que hay menos moles, en el que hay más moles. Por tanto, si aumentásemos el volumen, favoreceríamos el sentido en el que hay más moles, que es este de aquí. No es lo que queremos. Nosotros queremos favorecer la producción de amoníaco. Por tanto, debemos hacer lo contrario. Debemos disminuir el volumen para que la presión aumente, y al aumentar la presión favoreceremos el sentido en el que hay menos moles, que es el amoníaco. Por tanto, redactándolo, diremos que para aumentar la producción de amoníaco debemos disminuir el volumen. Lo cual provoca un aumento de presión. Y podríamos añadir, y por tanto favorecemos el sentido de la reacción en el que hay menos moles, y la reacción se desplazará hacia la derecha, es decir, hacia la producción de amoníaco. En cuanto a la temperatura, bueno, para evaluar cómo afecta la temperatura a la producción de amoníaco, deberíamos saber si la reacción es endotérmica o exotérmica. En este caso no nos dan ese dato, pero podemos indicar que si la reacción de producción de amoníaco fuese endotérmica, nosotros deberíamos aumentar la temperatura para favorecer la reacción endotérmica. Un aumento de la temperatura siempre favorece la reacción endotérmica, y una disminución de la temperatura favorece la reacción exotérmica.
Así, si esta reacción es endotérmica, deberemos aumentar la temperatura para lograr producir mayor cantidad de amoníaco, mientras que si esta reacción es exotérmica, deberemos disminuir la temperatura para aumentar la producción de amoníaco y aumentar el rendimiento del proceso.